Continuamos en nuestro estudio del Sermón del Monte, lo que hemos denominado el derecho judicial de Cristo a ser reconocidos como rey, las leyes del reino, los códigos del reino, las leyes sobre las cuales Él va a gobernar cuando establezca su reino, pero a la vez las leyes que cada uno de nosotros que reconocemos el derecho del Señor a reinar en nuestras vidas, debemos procurar imitar. Ya hemos visto la descripción del Señor en dónde está la verdadera felicidad, las bienaventuranzas, actitud correcta hacia uno mismo, el pecado, los demás, hacia Dios y todas las consecuencias que eso produce. Hemos visto ya que desde el punto de vista positivo, la justicia es interna, entonces, a través de esas bienaventuranzas, y estábamos concluyendo ya la segunda parte, que va del versículo 17 al 48, viendo que desde el punto de vista negativo, el pecado es interno. El pecado es más que el hecho de lo que hacemos, abarca también nuestros pensamientos. Claro, las leyes de los hombres no pueden juzgar pensamientos, juzgan hechos, pero Dios, que conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, sí, Él puede hacerlo. Entonces, por eso habla de la ley del asesinato, la ley del adulterio, del divorcio, de los juramentos. Llegamos al versículo 38, donde habla de la ley de la no resistencia. Ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que se llamaba la lex talionis, la ley de las represalias o de la venganza. Vos me mataste mi vaca, yo te mato tu vaca. Vos me sacaste un ojo, yo te saco un ojo. Esa era la ley. Así se practicaba la justicia. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Por qué te llevas mi túnica? ¿Tenés frío? Espera. Te doy también mi capa, no tengas frío. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Los romanos habían establecido este principio porque los soldados, que a veces debían ir de un destino a otro, viajaban con un gran cargamento encima, entonces tomaban a cualquier persona que veían junto al camino y le decían, bueno, llévame las cosas. Y se hacían llevar esas cosas por muchos kilómetros. Entonces, los romanos, para hacer algo más lógico, y no que de pronto la persona estuviera lejísimo de su hogar, decía 1 milla. Cuando hablamos de 1 milla, hablamos de 1600 metros. Entonces, 1 milla. ¿Pero qué está diciendo el Señor? Bueno, la ley romana dice 1 milla. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y concluye el capítulo y concluye este aspecto de que el pecado es algo interno, hablándonos de la ley del amor a partir del versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No hay exactamente un versículo que diga exactamente, pero sí esa idea en cuanto a exterminar, aniquilar al enemigo que muchas veces podemos observar en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, ¿qué es lo que va a decir el Señor ahora? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amar a todos. Amar aún a aquel que nos parece que es imposible amar, aquel que no merece que le amemos. ¿Por qué? Porque eso demuestra nuestro carácter de hijos de Dios, nuestra conexión con Él. Imaginemos, hay un campo ahí, un campo que es propiedad de un hombre muy bueno, un hombre santo. Al lado hay otro campo. Este otro hombre, este dueño es un hombre blasfemo, violento. Pero la realidad es que cuando llueve, el agua
Imaginemos, hay un campo ahí. Muestra nuestro carácter de hijos de Dios, nuestra conexión con Él. Imaginemos, hay un campo ahí, un campo que es propiedad de un hombre muy bueno, un hombre santo. Al lado hay otro campo. Este otro hombre, este dueño es un hombre blasfemo, violento. Pero la realidad es que cuando llueve, el agua cae sobre los dos campos. Y cuando cesa la lluvia y sale el sol sale sobre los dos campos. Y cuando se cumple el tiempo, uno cosecha y el otro también cosecha. Entonces, tenemos un Dios que derrama amor sin mirar, sin hacer excepciones, sin mirar a quién. Entonces, si somos hijos del Señor, tenemos que mirar e imitar este ejemplo. Porque si amáis a los que os aman, versículo 46, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Claro, rigiéndose por esa forma de que yo amo a los que me aman, yo amo a los que son buenos conmigo, bueno, los publicanos, que eran lo que ellos más despreciaban por ese carácter de traidores, cobradores de impuestos para los romanos, o los gentiles, personas con las cuales ellos no entrarían en un contacto social, todas esas personas que ustedes desprecian, hacen eso. Entonces, ustedes tienen que hacer algo más. Sed pues vosotros perfectos, maduros, crezcan como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que de esta forma en el capítulo 5 tenemos la justicia verdadera descrita por Cristo desde el punto de vista negativo, la justicia es interna, y desde el punto, positivo, la justicia es interna, y negativo, el pecado es interno. Llegamos a la segunda parte donde vemos la justicia verdadera practicada por los creyentes. Y vamos a ir desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 12. Ya vamos a ver, en primer lugar, los primeros 18 versículos de este capítulo, la relación con Dios. Y aquí tenemos tres partes, tres aspectos del aquel que pretende ser fiel y seguidor de Dios en su relación con Dios. Acá tenemos las ofrendas, versículos 1 al 4, la oración, versículos 5 al 15, y también el ayuno, versículos 16 al 18. Así y también el ayuno, versículos 16 al 18. Así, obviamente, versículos 16 al 18, como prácticas, obviamente, las tres. Pero en cada uno de estos casos, fíjense que hay algo que lo puede estropear. La intención. En estos tres casos vamos a encontrar repetida una frase. Fíjense conmigo. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Ven la intención? O sea, la limosna no como resultado de un corazón misericordioso, sino que la limosna como una buena excusa para que la gente me alabe, para que la gente hable de mí. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a continuación? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, a los ojos de Dios, cuando yo hago una ofrenda o cuando yo hago un esfuerzo económico, proveyendo algo, si mi intención es que la gente lo comente, el Señor está diciendo, muy bien, cuando la gente lo comenta, ya lograste lo que querías, así que ya está. Olvídate de que Dios te va a bendecir por eso que hiciste, no, porque vos lo hiciste con una intención y ya se cumplió el objetivo. Entonces, en los tres ejemplos de aquí, debemos cuidar nuestra motivación, nuestra intención.
Decir, dice más adelante, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, acá nuevamente el Señor no está expresando de que si yo voy a dar una ofrenda, supongamos estoy en la iglesia y se levanta una ofrenda, van pasando con la bolsa, entonces si yo saco de la billetera con la mano derecha, no tengo que pasar a la mano izquierda, porque el Señor dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Aquí el Señor está hablando justamente de la reserva que debemos tener en hacer cosas buenas, porque eso garantiza que la intención es buena. Y a la vez garantiza de que no nos desviemos, porque quizá en su comienzo la intención fue buena, estamos ayudando con una buena intención, pero cuando escuchamos que alguien dice, ¿viste lo que hizo? Qué bien que estuvo. Ahí corremos el riesgo de sentirnos... Mira, si la ofrenda es anónima, nunca eso ha de pasar. Y es una garantía de que nuestra motivación es correcta. En segundo lugar, la oración, versículos 5 al 15. Y nuevamente aquí vamos a ver este mismo concepto. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Así que fíjense, en el versículo 2, para ser alabado de los hombres. En el versículo 5, para ser visto de los hombres. En el versículo 2, el Señor hablando de limosna dice, no hagas tocar trompeta. Yo no sé si era literal, que de pronto aprovechaban acercándose quizá al templo, sabiendo que allí había mendigos, y de pronto iban con alguien con una trompeta y decía, dale, toca. Y el tipo tocaba la trompeta, y en el momento que la gente miraba qué es lo que pasaba, le hacían su ofrenda. Yo no sé si era literal, pero de alguna forma que está diciendo que se estaba llamando la atención, podría ser simplemente eso, a que todos notaran lo que estaba pasando. Aquí pero de alguna forma que está diciendo que se estaba llamando la atención, podría ser simplemente eso, a que todos notaran lo que estaba pasando. Aquí a verles en las calles, donde todo el mundo podía verles, todo el mundo podía verles. Yo recuerdo hace algunos años, estaba viajando en un avión y llevó, después de haber viajado toda la noche, llega la mañana, y antes de que sirvieran el desayuno, prácticamente en la primera fila estaba un hombre, evidentemente por su sombrero, su cabello y ese es como chal blanco, era obvio que era un judío. Él se paró y se puso mirando a lo que sería todo el pasaje, y él comenzó a hacer sus oraciones. Yo no puedo juzgar su intención, pero lo cierto es que parecía que él procuraba que todos le vieran en su oración. Bueno, el tema es la motivación. Ya tienen su recompensa nuevamente. Y acá fíjense que dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que vence en lo secreto te recompensará en público. Y aquí alguien alguna vez en la clase me ha dicho, entonces, profe, ¿qué significa eso? Cuando oramos en la iglesia está mal, porque oramos en voz alta y hay quizás 50, 100, 200, 300 personas escuchando. No hay una contradicción a la enseñanza del Señor. Hay oraciones que son de la iglesia y hay oraciones que son privadas. Cuando oramos en la iglesia, termina la oración y la congregación dice amén. ¿Qué significa? Que esa oración representa el pedido, el anhelo de toda la congregación. Entonces no hay ningún problema allí. Pero si yo estoy orando por cosas muy personales, muy íntimas,
debo hacerlo en una forma privada. Es a eso a lo que se refiere. Hay oraciones que deben ser privadas y hay oraciones que deben ser públicas o pueden ser públicas en el contexto, por ejemplo, de la iglesia, un grupo de trabajo, etcétera, etcétera. Más adelante, fíjense, versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y acá es muy interesante este concepto. El Señor condena las vanas repeticiones. O sea, el hacer oraciones y colocando en nuestros labios palabras que porque repetimos reiteradamente ya tenemos esa tendencia, esa tendencia de orar más o menos expresando siempre lo mismo. Y deberíamos preocuparnos o preguntarnos, ¿realmente estoy sintiendo lo que digo o es simplemente una frase más, una frase más? Tras esto va a venir la oración que se conoce o conocemos con el nombre de el Padre Nuestro. Allí el Padre Nuestro. Es interesante que no solo la Iglesia Católica, sino ciertos grupos evangélicos memorizan esta oración y la repiten. Yo en alguna ocasión he estado en alguna iglesia que al terminar, de pronto el pastor, tras terminar toda la reunión, antes de despedirse, dice, bueno, el pastor dice, bueno, nosotros oramos como nuestro Señor nos enseñó. Y se para toda la congregación y dice, Padre Nuestro que está ahí. Y recitan el Padre Nuestro. No creo que el propósito del Señor al compartir esta oración sea que la oración sea memorizada y repetida. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, versículo 7, no uséis vanas repeticiones. Si yo todos los domingos estoy recitando el Padre Nuestro, es muy probable que entre en cometer ese error de las vanas repeticiones. Ustedes en sus apuntes van a tener al final un apéndice que habla sobre la oración, sobre el Padre Nuestro. Será el segundo apéndice de su apunte. Es importante que ustedes lo lean. Yo no voy a detenerme mucho tiempo en eso, pero ustedes léanlo y saquen sus propias conclusiones. Del Señor no es la oración del Señor. Bueno, esta no es la oración del Señor, porque el Señor dice, versículo 9, vosotros pues oraréis así, vosotros. La oración del Señor está en Getsemaní, Él hablando con su Padre. Padre, esa es su oración. Pero esta no es la oración del Señor. Se le llama Padre Nuestro porque comienza diciendo Padre Nuestro, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir, nunca oró para ser perdonado por sus pecados, así que no hay forma de que ese título sea correcto. También el hecho, bueno, hay la cuestión de orarlo en público, ya algo les mencioné, pero ustedes pueden observar que hay varias cosas allí que no sería lo mejor. En una congregación quizá hay algunos que no son salvos, no son creyentes todavía y salvos, y sin embargo al pararse pueden repetir las expresiones Padre, y dicen Padre, y todavía Dios no es su Padre, ¿no es cierto? Entonces, y así como eso hay un montón de cosas, varias cosas que nosotros podíamos observar paso por paso y decir, bueno, sí, no es lo mejor que hagamos esta repetición. Además, hay otro argumento, el argumento de transición. El Señor en Juan 16 le dijo a sus discípulos, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid en mi nombre y recibiréis. Pedid en mi nombre y recibiréis. Y fíjense que esta oración no está hecha en el nombre de Cristo. Algunos grupos cristianos no usan esta expresión de concluir su oración en el nombre de Cristo. No es simplemente una formulita de la tradición o algo así. No, es una instrucción bíblica y tiene una razón de ser.
El Señor dice, pedid en mi nombre y se os dará o se os hará. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Y qué es lo que reconozco yo cuando en mi oración le pido al Señor, a Dios el Padre, en el nombre de Dios el Hijo? Yo al hacer ese pedido, estoy reconociendo que yo no soy digno de llegar al trono de Dios. Porque estoy orando en nombre del Hijo, en nombre del Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y hay una cuestión también de aspecto dispensacional. Recuerden que estamos diciendo que este es un discurso que tiene que ver principalmente, en primera instancia, con el gobierno del Señor en la tierra, cuando Él establezca su reinado milenial. Entonces, previo a esto está el tiempo de la tribulación, y ustedes analizando en ese contexto van a ver cómo este Padre Nuestro, esta oración encaja exactamente. Así que yo les pido que tomen sus apuntes y lean detenidamente ese comentario que tienen allí, hagan su análisis, y como siempre pueden dejar sus preguntas en la plataforma, y con mucho gusto voy a contestar sus preguntas dentro de lo que pueda, pero lo haré con todo mi corazón, y procurando cada uno de nosotros ser bendecidos